Dame un Yo busqué segundo, la Yulei. pregunta. Vale, ok, vale. Profe, ahora no, no me acuerdo muy bien qué fue lo que dije, así que voy a buscar la pregunta. Vale, no te preocupes. Yo entiendo que las preguntas surgen en el momento de la discusión. Qué pena molestarlo, profe, no sé quién es, no voy a, ay, voy a pagar esto, la verdad. Que piensen que se descargó. Vale, esperamos un momento, Yulei. Bueno, Yulei, estamos hoy en lo que va a ser la última clase del semestre, por lo menos en el área de teoría, y nos queda pendiente el parcial que va a ser el próximo martes, con conexión a la misma hora, 6 de la tarde, para resolverlo en la hora y media más o menos que demora la clase, ¿no? Algo muy, muy sencillo, muy simplista, para hoy tenían que enviar un resumen. Entra, no te voy a mentir, Julio, entra todo, pero principalmente la parte de teorías. Tanto el concepto de masa y ese tipo de cosas, yo creo que ya está un poquito superado. De pronto sí pongo algunas cosas de eso porque, pues como para ayudarlos, ¿no? Como para tener preguntitas ahí que ustedes las tengan fáciles de responder. Pero en general me voy a centrar un poco más en las teorías de aguja hipodérmica, de teoría matemática para acá, más que todo. Más que de aguja hipodérmica, de teoría matemática para acá. Es lo que más poco voy a entrar. Aunque no te sorprendas si hay una pregunta de la primera clase, qué sé yo, como, no sé, ¿cuál es el medio que posibilita la creación de los medios masivos de comunicación? No sería nada raro, ¿no? La pregunta de Lacy fue, ¿se puede decir que ese miedo que le inyectan los medios a través de las noticias excesivas, como lo ha sido el COVID, es una manera de manipular a la audiencia para que solo esté centrada en un tema y deje de lado otras noticias que también son importantes? ¿Ustedes qué creen de la pregunta de Ulysses? Bueno, de los que estamos aquí que estuvieron en la presentación, porque muchos posiblemente no tienen ni idea de qué estamos hablando. ¿Qué creen de la pregunta de Ulysses? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo responderle a Ulysses eso? Pero eso puede repetir la pregunta de Yulacy. Está en el chat, la voy a repetir, pero de todas maneras está en el chat. Dice, ¿se puede decir que ese miedo que La le pregunta que inyectan usted los hizo. medios... ¿La que dice? Yo no he hecho pregunta. La pregunta de Yulei es la pregunta que ella hizo en la presentación de allá, de las 2 de la tarde, y que quería que discutiéramos un poco, si alguien tenía preguntas, que las discutiéramos un poco, antes de hablar muy someramente de la escuela de Birmingham, y ya la leí, está aquí puesta, y quería ver si alguien se le medía a intentar responderla. Eso es lo que estaba diciendo. Profesor, yo creo, yo quisiera hablar. Vale. Yo creo que en cierta parte sí, porque desvían la idea de otros problemas que no son el COVID, por ejemplo, en temas de lo que está pasando con el sector agro en Colombia, con lo que está pasando con el tema de los líderes sociales, lo que pasó con el tema de los líderes sociales, que los estaban asesinando, los están asesinando, y yo creo que tanta información acerca del COVID-19 desvía un poco la mirada de esas otras problemáticas que también son importantes, y las personas se olvidan de todo eso. Digo, pienso Sí. yo. Hubo un asesinato de un muchacho, no sé quién fue, pero hubo un asesinato de un muchacho en esa época de inicios del COVID, que lo mató la policía en no sé dónde. Y para comenzar, yo ni Dylan. sé. No, no fue Dylan, fue otra persona. De hecho se habló de que ¿cómo? No era Harold Morales. No tengo idea, es que ese es el problema, que yo no tengo idea porque precisamente me dejé Se también supone tragar que un poco por... y estaba ¿Cómo? como en una bomba, estaba como... Bueno, lo que yo sé de esa noticia es que el niño, o bueno, el joven estaba en una bueno, en una bomba donde había gasolina, ¿Gasolinería? bueno, eso, ¿Gasolinería? y estaba como un altercado con los policías y uno de ellos les disparó. Y hay vainas que se dicen sobre eso, porque al parecer él era pandillero, pero hay otras fuentes que dicen que no, que él estaba normal trabajando ahí, pero no se sabe qué creer, sinceramente. Bueno, hasta Sí, donde creo tengo que sí. entendido, él no era eso, pandillero. Claro, pero fíjate que esas son el Pero, montón de... Eso es bien interesante, esa o sea, discusión entre sí, Yulei y... Dime, Abril.
O sea, yo literalmente cogí esa noticia, bueno, ese caso lo tomé para una investigación de metodología y sí, sí aparece, hay bastante información incluso del Espectador y el Universal que hablan sobre que hay fuentes que dicen que realmente estaba, que los policías fueron allá para poder, se dice, acabar con pues con el conflicto que se está formando allá con las pandillas. Y uno de los que estaban activos era él, al parecer, dicen. Y que por esa razón él atentó contra los policías tirando una piedra o algo así, dicen las noticias. Y que él lo que hicieron los policías fue defenderse de esa forma. Pero aún así no creo que una pistola haya sido como que necesario en ese momento. Él era el chico que era, justificación, exacto, no se justifica. ¿Ese era el chico que era afrodescendiente? Ah, no, no, yo pensé que hablaban de eso. No, ese no. Hay tantos que no se sabe quién a usted se está refiriendo. Exacto, o sea, hay tantos casos y todo, bueno, hay varios de este año. Es como el que pasó en Bogotá, no sé, creo que fue en el tiempo Sí, de la pandemia aquí también. sí, pero ese se le dio más cobertura. Es interesante lo que dice Yuleisi y lo que confirma Abril de que hay tantos que uno no sabe ni de qué está hablando. Pero sin duda alguna hubo uno en el tiempo de la pandemia, a mí me causa gracia es por el hecho de hay tantos, pero estamos tan metidos en la pandemia que de alguna manera eso ha nublado un poco ese evento que sea que haya pasado, ¿no? Me regalan un segundo, voy a mirar algo. Joven asesinado por policía, voy a ponerlo así, por policía Colombia 2020. En ese momento dado se dio por la época en la que también murió este señor gringo, ¿no? Este afrodescendiente también gringo, Anderson Arboleda, es el muchacho del que yo hablo. Se dio por la misma época, pero que se dio la muerte de Floyd. Floyd creo que era el afrodescendiente que mataron los policías, que le pusieron, este es el chico, ¿no? Ah, perdón, no estoy compartiendo, ¿cierto? Yo Perdón, no estoy viendo No. pantalla. No, No, lo pero siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Este es el chico, Anderson Arboleda. ya sé quién está hablando, profe. Y fue como una noticia que se la tragó el COVID. O sea, esto pasó. Y fue al muchacho, no sé muy bien qué fue lo que pasó, yo me enteré después, yo me enteré fue por WhatsApp, viendo estados de WhatsApp de la gente. Estoy un poco alejado de Facebook y además, pues el COVID se tragaba todo. Entonces, pasa lo siguiente, ¿no? Es bien interesante el fenómeno, porque quizás nadie hizo esa pregunta, pero pasa lo siguiente. Yo estaba cansadísimo de las noticias del COVID, pero súper cansado. Y tenía amigos que lo que hacían todos los días era hablar del pinche COVID, hablar del pinche COVID. ¿Qué hice yo? Me alejé de Facebook. Al alejarme de Facebook, automáticamente me alejé de las noticias. Y una noticia que no salía en los noticieros, yo seguía viendo noticieros, como esta, no tuvo la trascendencia que debió tener. No tuvo la trascendencia de la muerte, por ejemplo, de Floyd. No sé cuál es el apellido de Floyd. Profe, aquí en Cartagena también hubo un caso de un joven en San Francisco, se llamaba Harold. Harold, dame un segundo. En efecto, Ese fue el que Justamente estaba estábamos hablando de eso. el día de que estaban hablando. Bueno, de ese muchacho yo me enteré porque hubo unos chicos de aquí de la Univac que salieron a un par salieron a una marcha y los capturaron. Y por eso, me los capturaron, no, eso suena feo. La policía los reprimió. Esa debería ser el verdadero uso. La policía los reprimió y vi las fotos y dije, mira, estos son estudiantes míos, y así me enteré, pero tampoco fue popular. Pero la de Floyd sí fue popular, fue en los Estados Unidos, bla, 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 quizá le dieron más cobertura, no lo sé, algunos intereses tendrán los medios, pero la de este chamaco no fue tan popular con todo y que realmente lo que pasó fue que él fue impactado por la policía, ¿no? Fue agredido el pasado 19 de mayo por un policía que presuntamente lo golpeó varias veces en la cabeza con un mazo de madera, así fue que lo mató.
realmente el muchacho quedó vivo, pero resulta que luego tuvo su trauma, o sea, luego definitivamente ya se reventó el trauma y él muere. Esto pasa en plena temporada de pandemia. Ubicándonos ya con lo que estaba diciendo el señor Alberto, él considera que sí, porque él considera que algunos temas se ocultan. Eso es cierto. Yo creo que la problemática es todavía más grande al grado de que no solamente se ocultan algunos temas con la pandemia, sino que hay cosas de la pandemia que se autoocultan, ¿no? Hay mucha información de la pandemia que circuló, cosas que aparentemente estaban pasando y quedaban ocultas. Entonces, respondiendo sí fue por la misma fecha más o menos, el Lady, respondiendo a la pregunta de Yulei, yo creo que sí, yo creo que es una manera de evitar cosas. Yo creo que cada que hay un evento importante, los medios abusan de él para de alguna manera tapar cosas y focalizar la atención. Hubo un momento dado, me acuerdo que hubo un momento dado cuando la pandemia, dime. Lo del Ñeñe Hernández, lo de la política y eso A también. eso iba, muy bien, a eso iba. Hubo un momento dado en que cuando comienza la pandemia, está en pleno furor lo de Jenny Hernández y había gente que decía, dejen eso para después, ahora lo importante es pensar en lo del COVID. Y resulta que no se puede dejar para después, porque es que en los juzgados las cosas se vencen, ¿no? Eso no es eso es como si fuera una medicina, o sea, no es como que digas, no me voy a tomar esa medicina ahora porque primero me voy a curar del COVID. Muy bien, si el médico te dijo que no te la tomaras, muy bien, pero esa medicina que no te tomaste se va a vencer y se va a dañar. Y lo de Ñeñe Hernández de alguna manera quedó así como una cosa que pasó, una colombiana nada más. Inclusive llegaron a manifestar de que el primer caso de COVID lo inventaron para tapar, digamos, lo de Ñeñe aquí en Colombia. Entonces, resulta que la cosa va en dos sentidos. Es bien interesante porque la cosa viene en dos sentidos. No, están las personas que son escépticas y están las personas que se creen del cuento. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son escépticas y están más locas todavía. Voy a poner un ejemplo concreto. Hay personas que dicen cosas como, a mí no me interesa nada de eso del Ñeñe, yo lo que quiero es saber del COVID, me voy a calar el noticiero de Caracol de 2 horas, no, de 3 horas, en el que pasan hablando del COVID. Y se chupan toda esa información. Y se genera miedo, era parte de lo que se hablaba hoy. Hay otra gente que por el contrario es escéptica y dice, yo no creo en nada de lo del COVID, yo lo que creo es que se están manipulando las cosas para manejar la información. Ambas personas están equivocadas. La primera porque le da demasiada importancia al COVID y se deja absorber por el terror. Yo no digo que no veas noticias, velas, pero ten una mirada crítica y siempre mantenerte abierto a que hay otras cosas importantes. Y la otra porque creyéndose el cuento de que siempre está siendo manipulada, lo que hace es creer que el COVID no ocurre o que el COVID no es un fenómeno que exista, ¿no? Peor todavía, hay otro grupo que considero yo que existe, que es el grupo de personas que no creen en lo que está pasando, no creen que el COVID, perdón, no creen en toda la información que se da, no le creen a los medios, y eso está muy bien, no creer a los medios está bien, pero no le creen al grado de que terminan inventándose cosas de más. Y ahí comienzan este montón de cadenas de WhatsApp, en la que me acuerdo una que recibí yo, estaba en Cartagena en ese momento dado, y me acuerdo una que recibí al celular de que no, Cartagena está inundada, ya el alcalde sabe, el día de mañana van a cerrar todo porque Cartagena tiene más de 30.000 casos, y es una cosa espantosa cómo se comienza a sembrar miedo. ¿De quién tiene la culpa de alguna manera de ese manejo de la información? En parte lo tienen los medios. ¿Por qué la tienen los medios, considero yo? Bueno, porque estamos tan acostumbrados a que los medios nos mientan que nos hemos acostumbrado a encontrar mentiras en los medios, y en ese sentido, hasta las mentiras que no son de los medios no las creemos. ¿Sí está claro? Pongamos un ejemplo muy concreto. Viene su novio es un perro infiel, ustedes saben que es un perro infiel, saben que si se les perdió 2 horas es porque puede andar con una vieja, pero resulta el día que el novio se perdió 5 horas porque estaba en su carro, qué sé yo, sumamos que tiene un carro, estaba en su carro, el carro se le varó a la mitad de la vía, no llegó a donde tenía que llegar, le mandaban mensajes y los mensajes quedaban en visto. Y cuando el novio viene y le dice, no, mi amor, lo que pasa es que yo no podía comunicarme contigo porque los mensajes quedaban en visto, no, los mensajes no se veían, no, o sea, llegaban pero no los podrían ver. Y vienen ustedes y les dicen, no, tú estabas con otra tipa, no le van a creer al novio porque todo apunta a que podía estar con otra persona, aunque él estaba perdido en el mapa. No sé si estoy siendo claro, ¿no? O sea, ya ahí dejan de creer y ya se inventan la misma historia, ¿no? Se reinventan la historia, porque entonces dicen,
Seguro estabas con su tanita con la que has estado saliendo 2 horas. Y quién sabe dónde estaban, porque generalmente cuando te pierdes, que yo sé que estás con esa tipeja o con esa mujerzuela, como quieran llamarla, te pierdes 2 horas, pero ahora esta vez te perdiste 5. Seguro hiciste esto y lo otro, ¿no? La historia crece y la mentira se vuelve más grande, la mentira que nos creemos en nuestra cabeza. Si uno pregunta bien, ¿de quién es la culpa de que la novia se invente eso en la cabeza? ¿Será que la novia simplemente es una tóxica loca, como dirían muchos? No. Si tú has sido un tipo infiel, un tipo que siempre está engañando, no te asombres cuando tu novia se crea cosas que son de más, ¿no? No te asombres, no te creas el cuento de que, ay, no, es que mi novia es una loca. Oye, eres el pastorcito mentiroso, como acaba de decir Abel, ¿no? Eso mismo pasa con los medios. Estamos tan acostumbrados a que nos metan gato por liebre, que cuando llega un caso como el COVID, que yo siento que lo trataron de una manera muy responsable, uno al final termina por no creerles tanto, ¿sí? Y comienza esta cadena de miedo que se genera en torno al COVID. La profesora que se iba a presentar el día de hoy, no sé qué será esto, voy a buscar mejor YouTube normal. Bueno, si esto es YouTube normal. La profesora que se iba a presentar el día de hoy ya nos había acompañado a nosotros un día X del mes de junio del año pasado a una conferencia que pues también le gustó mucho a la gente. Yo considero que aquella conferencia fue como más teórica, pero también considero que fue quizá un poco más pesada de digerir, ¿no? Esta me pareció muy light, muy ligera, y eso me gustó mucho porque sentí que se emocionaron y que se la gozaron, ¿no? Que vieron que la teoría no tiene que ser como yo la hago, sino que la teoría puede ser interesante. Esa conferencia está en YouTube, evidentemente, en mi canal, evidentemente, porque algunos estudiantes tuvieron que hacer trabajos de eso. No, yo no quiero ir al estudio de YouTube, esto está súper lento. Es que es un calor horrible, el aire ni siquiera. Con tanta pestaña abierta, no lo va a tener lento. Pues. Bueno, estoy acostumbrado a tener más, pregúntale a Samudio, que él ha chismoseado eso otras veces. Está lento porque está lento, es que está calientísima y es rarísimo que ahí se caliente tanto. Puedo cerrar algunas pestañas, debería cerrar algunas pestañas. Esto es Mr. Big, una canción. Esto es cosas de Univac, que nunca pude entrar a través de ahí. Esto es de Éxito. Esto es de Olímpica, no debería estar haciendo ahora, debería estar invirtiendo mejor el tiempo. Vamos a comprar un Redmi. ¿Cómo? Que se va a comprar un Redmi. ¿Un qué? Un celular. Estoy averiguando celulares. Sí, yo no tengo como, yo no sé mucho de celulares, solo busco que tengan buenas cámaras realmente. Por eso mi celular es un cacacho feo, como lo podrán estar viendo en cámara. No sé, Así que, ¿ese es bueno o es malo? De hecho, si alguien puede ayudarme y recomendarme celulares que no son muy caros. El Note 8, el Xiaomi Note 8 es el que planeo comprarme, así que no sé otros. Pero no compro tampoco celulares que valgan más de 800,000 pesos, porque literalmente un celular se me puede caer hasta 3 veces en la semana. Entonces, bueno, no le invierto a eso. Usted lo puede comprar simplemente en la sucursal de Bogotá. Bueno, profe, va a salir muy bien si compras Xiaomi. ¿Sí compro qué? Mi celular Aguanta cuesta 750 y la cámara es de 48, tiene 3 cámaras, es bastante rápido, bueno, bonito. ¿Ese es un Motorola One Fusion? ¿Ese cuál es? ¿Cuál? ¿El tuyo? Xiaomi Redmi Note 9S. Vale, Ay, ese que tiene ese me habían dicho. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de celulares. Estaba cerrando la cámara para ver si podía mostrarles. Bueno, ahora les envío el video de Dory. Solo que quería mostrarles la otra conferencia, quería dejársela. Por si acaso alguien quería entrar y ver, pero por alguna razón esto me está redirigiendo al estudio. No sé por qué no me está redirigiendo a otra parte. Y pues nada, bueno, dicho lo que estaba diciendo, siguiendo con lo que estaba diciendo, pues sí, en efecto, los medios hacen eso, de alguna manera infunden miedo e infunden terror a través de diferentes maneras y se encargan de procesar la información de forma tal
que nosotros terminamos creyendo un poco lo que ellos dicen. Eso lo hemos hablado y eso era un poco de lo que hablaba esto de la metáfora del miedo. Y, por ejemplo, hay mucha gente, hablaba con Doris, ya que no se pudo presentar, luego estuvimos hablando por WhatsApp y ella me decía, se habla del héroe, que fue una de las cosas que mencionó la presentadora de hoy, no, perdón, la doctora de hoy, y ella dice, se habla del héroe, pero nadie piensa en todo lo que eso implica para el médico o para el enfermero, ¿no? Están acostumbrados a tratar con personas, a tratar con enfermedades, pero nadie implica ver que estás ante una situación en la que te es imposible hacer algo todos los días. Entonces lo vemos como el héroe para de alguna manera verlo como la persona grande, y sí en el contexto de la guerra, como hablaba la presentadora de hoy, pero tampoco analizamos siquiera las condiciones sociológicas y psicológicas en las que ese héroe queda. Y de ahí vienen el montón de videos que podemos ver en Facebook de doctores llorando y diciéndole a la gente, por favor, quédense en su casa y cuídense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese miedo se difunde, ese miedo llega y ese miedo incluso puede llegar hasta los mismos médicos y terminar afectando a sus supuestos héroes. Todo esto para concluir que, a ver si puedo ya avanzar a otra temática. Todo esto para concluir que, bueno, muy simple, todo esto para concluir que de alguna manera, no, esto no va a llegar a la misma parte. Para concluir que de alguna manera, todo esto para concluir que de alguna manera los medios es un trabajo que necesita ser investigado, ¿no? Estoy intentando eso, Julio, pero es que si entro a mi canal, aquí estoy en mi canal, no sé a qué te refieres, esto es viejo, 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 viejo. Entonces no sé cuándo voy a llegar a lo que quería. No sé, soy un bruto ignorante, lo siento, no soy tan bueno. Y si esto no para de estar lento, es que está súper recalentado. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación. Bien, dicho todo eso, voy a cerrar la última media hora del semestre, o los últimos 20 minutos, no quiero invertirle más que eso, solamente, Profe, dime. por eso le preguntaba que esa segunda respuesta no me la respondió. Esa segunda pregunta no me la respondió. ¿Cuál fue, Diana? Si ahora mismo hay han postulado algo así, alguna teoría o No, algo que. No. tú me estás haciendo preguntas como de tercero. De eso hablaba con los estudiantes de tercero ayer. En la teoría, generalmente en la teoría de la comunicación, lo que se hace es que las teorías caducan. Y lo que Byron te dijo es un poco cierto, ¿no? Algo de eso ha de servir, pero resulta que las teorías tienen que adaptarse con el paso del tiempo. Entonces, cada que se da un cambio histórico, ese cambio histórico puede ser la aparición del Internet más, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, eso fue en el 89. Sí, claro, Julio, se pueden proponer nuevas teorías y a eso iba. Cada vez que hay un cambio histórico, cada vez que hay un evento histórico, surgen nuevas teorías que intentan explicar esa realidad. Ahora mismo no hay ninguna teoría propuesta que yo sepa, pero no sería nada raro que hayan teorías de aquí a 4 años que expliquen, por ejemplo, el momento histórico que estamos viviendo. De entrada tienen que salir teorías que den cuenta de la importancia de los medios de comunicación actualmente. Se dice que ustedes son nativos del Internet. Considero yo, y no sé cómo lo vean, nada más falso que eso. Yo creo que ustedes son nativos de las redes. Yo creo que son muy buenos manejando redes, creo que son brillantes manejando redes, pero que de alguna manera ustedes también, o la mayoría, sufrió cuando... No, ustedes no son millennials. Los millennials son del 80 más o menos al 93, 4. No, Millennials, ¿cómo? Que nosotros somos Gen Z, se supone, nos Sí. nacimos de 1995. 90 y algo, sí, y bueno, tampoco sé qué edad tienes, Julio. Si tienes 30, pues ahí sí eres millennial, ¿no? Pero no creo que tú tengas 30 años. 19. Julio. Exacto, tú eres Z o Centennial, que se llama, ¿no? Los que eran niñitos o nacieron en el cambio de milenio. Millennial es la persona que al llegar al final de milenio estaba comenzando a entrar en la adolescencia, tenía entre 9, la preadolescencia por lo menos, o los que ya eran adolescentes en ese momento dado, ¿no? Esos son los millennials. Lo que pasa es que la palabra millennial ha trascendido tanto que hasta ahora hasta un pelo de 5 años le dicen que es un millennial y eso es mentira. Bien, dicho eso, ustedes no considero yo que sean realmente
nativos del Internet, sino que son nativos de redes. Eso lo discutimos y eso se ha discutido en muchas partes. ¿Por qué? Porque ustedes también les dio cacao. No es verdad que ustedes cuando les dijeron vamos a conectarnos por Meet y les dijeron Classroom y les dijeron todo esto, ustedes dijeron sí, Classroom, rápido, súper, yo lo hago así, ya sabes. No. Ahora ustedes sí están siendo verdaderos. O sea, ahora ustedes realmente uno les pone cualquier tarea de conectarse a cualquier hora, de conectarse por cualquier link, de conectarse por cualquier forma y posiblemente sí lo logran. Pero en el momento en que todo esto explota, la inmensa mayoría nunca había usado Meet. O por lo menos de los que están aquí presentes, díganme quién ya se había puesto a usar Meet y Zoom y todo eso el tiempo. Estaba ahí. Entonces no es verdad que eran nativos, sabían, y eso sí, es como un talento natural, como el talento para el lenguaje, tienen la capacidad, dado que son expertos en redes, dado que son nativos en redes, muy buenos usando redes, tienen la capacidad para aprender así rápido a manejar Meet y a manejar cosas y a aprender a grabar ustedes mismos. Posiblemente aprendieron a grabar cuando Julio comenzó a grabar mis clases, fue porque se puso a jugar y de pronto el semestre pasado aprendió y se dieron cuenta que ustedes mismos podían grabar y que no tienen que esperar que el profesor grabe. Pero incluso yo tengo reuniones con estudiantes de tercero y de cuarto y les digo, graben la reunión para que les quede a ustedes, no para que me llegue a mí. Y me dicen, no sé dónde grabar. O dicen, no sé dónde compartir pantalla. No lo saben. Entonces, fíjense que ¿eso qué implica? Eso implica que en los últimos años, en los últimos meses, ha habido un cambio. Los estudiantes han tenido que volverse expertos en eso. Es más, estoy bastante seguro que la primera clase virtual que ustedes dieron quizá les gustó. Pero cuando iban por la tercera, ya se les había hecho súper aburrido. Y ahora son más tolerables porque han crecido. No crecido como personas, que también han crecido, pero la experiencia, la rutina de hacer esto semanalmente los va adiestrando y posiblemente ahí está Abril en su casa pelando papa porque se va a hacer papas fritas, en lo que también me está escuchando a mí y puede hacer las dos cosas al tiempo. Al principio eso era más difícil. Y eso hace parte de una adaptación del ser humano, ¿no? Eso hace parte de una adaptación de la sociedad. Y dado eso, ahí sí, como preguntaba Julio, y como de alguna manera creo que iba a la línea de Diana, toca formar teorías que den cuenta de cómo ahora los medios han cambiado. Y esa es la razón por la cual hace un año nada más conocíamos Meet, si acaso, y ahí medio Zoom, y ahora todo el mundo tiene plataforma hasta el grado de que el Festival de las Artes tiene su propia plataforma, a la que nadie ha podido entrar porque está un poquito complicada desde mi punto de vista, por lo menos no permite desde Mac, lo cual me complicó a mí un poco, y luego traté en una Windows y fue súper difícil, porque por alguna razón no me aceptaba la clave, pero todo el mundo se metió en ese cuento. A ver. Dice, es más la práctica, dice Abril. ¿Usted sabe usar Twitter? Sí, yo no uso mucho Twitter, pero sí sé usarlo, solamente cuando voy a pelear y voy a insultar políticos. Sí, yo sí, dice You Ladies. Hay unos que necesitan teoría, pero la práctica es lo que nos ayuda. A mí me gustan mucho las virtuales. Es que Colombia no es un país tanto preparado, eso es muy cierto, eso también es cierto, eso también está adaptado a diferentes necesidades. Colombia no es un país muy avanzado en ese sentido. No somos personas, ni ustedes como jóvenes, ni yo como viejo, personas a estar utilizando ciertas herramientas. Otras personas en otros lugares son más expertas y siempre tienen esas aplicaciones. Nosotros nos conformamos mucho con el WhatsApp. Y Abril dice que Skype es lo que conocíamos, y eso es súper cierto. Todavía yo hablaba con gente que decía, con mi tutor de trabajo de grado el semestre pasado, y era como, comuniquémonos por Skype o por FaceTime, habiendo alternativas mucho mejores. Bien, dicho eso, estamos en un cambio en el momento y eso implica que tienen que haber teorías. Y sobre ese tema era el que iba. ¿Se puede tomar de las teorías viejas? Claro, claro, o sea, nadie te va a decir a ti que lo viejo está mal. Es como que están haciendo ustedes algo para vestirse, quieren ir para una fiesta, compraron un vestido nuevo, quieren tener el vestido nuevo, pero saben que el collarcito de la abuela, que tiene 40 años, pero que es una joya de lujo, les quedaría perfecto con ese vestido que se compraron. Y se clavan el collarcito de la abuela, más los zapaticos de ustedes que tienen un año, pero que no se los han puesto casi porque son muy elegantes y no se los van a poner por cualquier evento. Entonces se enganchan los zapatos, se enganchan el vestido nuevo y se enganchan el collar. Esa es una nueva teoría, en teoría, por lo menos es una nueva pinta, pero bebe cosas de las viejas. Hablando en términos de teorías, eso hacen las teorías. Las teorías no son completamente nuevas, es una cosa nueva que se inventa. Es una cosa que generalmente bebe del pasado, pero aquí contrarresto un poco con lo que decía Julio de que se pueden haber nuevas. Es nueva en la medida en que hay muchas novedades en ella. ¿Sí está claro lo que acabo de decir?
sea, es una cosa nueva, pero puede tomar prestadas cosas del pasado. Eso es lo que estoy diciendo. Profe, eso es como todo, profe. Exacto, eso O es sea, como es lo todo que en yo la vida. creo. O sea, siempre ha sido así. Eso es como todo en la vida. ¿Por qué quiero llegar a eso? Por ejemplo, siguiendo por la línea de Diana. Si Diana quisiera hacer un trabajo ahora sobre la situación y los miedos que genera el COVID, o si quisiera hacer un trabajo sobre estas las nuevas tecnologías y lo mucho y lo mucho que son que se han usado últimamente y cómo han cambiado un poco la sociedad, Diana podría explicar esto con un poco de lo viejo y un poco de ideas nuevas que a ella se le vayan ocurriendo. Y resulta que en unos años no sería nada raro que ese trabajo de Diana lo lean otras personas, lo lean otros, vayan otros metiéndole ideas, lo vayan perfeccionando, y de aquí a 30 años se diga el trabajo de grado de Diana Castilla, titulado la situación cartagenera en tiempos del COVID, una aproximación desde el uso del Meet y las redes sociales, incluido WhatsApp, fue el pionero en la nueva teoría de mediatización virtual grupal, una vaina. 30 años sabemos que el trabajo de Diana nos sirvió de base para comenzar una teoría, porque así funcionan las teorías, ¿no? ¿Y qué habría hecho Diana? Tomó la teoría del pasado y le hizo adaptaciones para poder comenzar a construir la suya. Luego viene Julio, escribe también un trabajo similar, y lo que hace él es que toma lo de Diana, pero entonces ya Julio le mete lo suyo. Entonces ya ahí no solamente es el aporte de Diana, sino el de Julio. Luego otro estudiante, y así le van metiendo, y en 10 años tenemos una teoría. Así funcionan las teorías. ¿Hay teorías para explicar el momento de la actualidad? No. Deberían crearse nuevas teorías. ¿Se pueden tomar teorías del pasado? Claro. Estamos en un momento de crisis. Estamos en un momento que se llama dispersión. Y es el momento en que hay una crisis grande porque no hay una teoría que explique lo que está pasando, pero podemos tomar teorías del pasado para comenzar a escribir las teorías del futuro. Quiero notar que esta fue la última clase de epistemología de ayer con los estudiantes de tercero, pero está chévere porque en algún momento dado conmigo, con el profesor que siga, ustedes tendrán que ver esto. Quería hacer una prueba antes de irme de aquí y irme a Frankfurt, perdón, a Birmingham, un poquito cerrando Frankfurt y cerrando Birmingham, y es esto. Acabo de levantar mi mano. ¿Qué es esto? De levantar la mano. ¿Esto es nuevo? Permiso, no es Sí. un permiso. ¿Cómo? Yo creo que ¿Esto es sí. nuevo? ¿Esto estaba antes? Yo ¿Esto no, estaba No, antes? no, Un permiso para hablar. Esto es nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Meet hizo esto? Profe, porque creo que o sea, se ha dado cuenta que lo están usando para dar clases y como es normal en clase levantar la mano. O sea, él se Muy bien, adaptó para una llevar, forma de control. presentando actualmente. claro, No, y para para no llevar un orden. exacto. ¿Para qué? Para no interrumpir, Generalmente no Meet, está hablando, sí, sino para simplemente que él note que algo está llamando su atención de una manera discreta, por así decirlo. exacto. Generalmente Meet en el pasado se usaba para diferentes cosas. Tenía dos usos convencionales. Uno era reuniones muy pequeñas de 10 personas donde que uno interrumpa no afecta mucho. Aquí ha pasado veces a las que están hablando tres al tiempo. Una era reuniones pequeñas y la otra eran reuniones grupales, pero donde una persona hablaba, donde era así, la clase como la veníamos trayendo, uno habla y el otro escucha. Eran más como ponencias, ¿no? Ahora, con el cuento de la dinámica de la educación, realmente esta cosa mínima, pero que implicó un montón de preparación, me imagino yo, porque todo en ingeniería pesa, fue necesaria para organizar, para organizar la clase y hacer que los estudiantes levanten la mano y puedan pedir la palabra antes de hablar. Nosotros sabemos que somos costeños y aunque son estereotípicos, eso no nos funciona. Nosotros metemos la cuchareta. Los estudiantes metan la cuchareta y ni siquiera prestan atención al que tiene la manito levantada y se queda el pobre estudiante. Entonces, aquí estamos acostumbrados a eso, ¿no? No sé si Amaya acaba de pedir la palabra o simplemente lo están haciendo para probar. Mitad y mitad. Yo le quería decir que con respecto a... O sea, podemos aplicar esto con respecto a la ley de la oferta y la demanda. Como usted mencionó antes, no... ¿Se me está escuchando bien? Como usted mencionó antes, pues sí, normalmente esto no se utilizaba para clases antes de todo el temita de la pandemia. Y pues como ahora lo que se solicita más, o sea, lo que más hay son reuniones para dar clases de todo tipo, universitaria, primaria, básica, secundaria. Entonces, pues vieron ahí, o sea, el público se quejó, entre comillas, porque
no sé si sea una queja, más como una solicitud de sería bueno la idea de implementar una herramienta para pedir la palabra, bla, bla, bla. Básicamente eso. Claro. Sí, porque me imagino que hay personas que sí son, hay otros países, otros lugares en los que hay como, se es más organizado en ese sentido, y es difícil. A veces ustedes mandan mensajes por el chat y uno no los ve, entonces yo abro aquí, por ejemplo, y veo que está Suevis, Pérez, Lady, Suevis, Castilla, pero no me di cuenta que más arriba está Castellón, perdón, también más arriba, por ejemplo, estás tú, Amayo, Valentina Vélez, no los veo porque están, mientras que cuando uno pone la pantalla esto está así. Es más, esta misma cosita de mostrarlos a todos, es una nueva extensión, no tan nueva, pero es de este año, una extensión de una extensión de Meet, Una precisamente actualización. para uno poderlo. No, es una extensión, no es una actualización, es una extensión, eso tienes que descargarlo, por eso digo es una extensión de Meet para poderlos ver a todos al tiempo, y eso obviamente también es nuevo, pensando justamente en la pasada de lista, que es lo que yo he hecho en algunas clases, no en todas, en otras simplemente le pongo asistencia a todo el mundo. Pero es lo que uno hace, ¿no? Ya yo aquí veo y sé que está Celeste, Amaya, Arias, Ayele, Byron, Burgos, y ya. A diferencia de si hago esto, por ejemplo, que nada más me salen son unos cuantos. O sea, hay una extensión para eso. Todo eso va, como nos decía el señor Amaya, en la oferta y la demanda, justamente dada al cambio social. Ok, el señorito Jesús Amaya. Dicho esto, ¿qué les estoy diciendo? Yo sé que muchos aquí, ahorita hablaba Talía en la presentación y decía, los invito a que sean curiosos, a que se metan a los semilleros para que aprendan, y yo sé que aquí todo el mundo quiere ser productor y me parece muy bien, pero ojo, la investigación siempre va a ser importante. Y dicho eso, estamos en un momento histórico trascendental en el que sería muy bueno investigar temas como la importancia del COVID desde la comunicación. Y eso implica desde cómo el COVID cambió esta realidad que tenemos, eso implica desde cómo el COVID generó tensiones de miedo y de terror, eso implica desde cómo el COVID se manejó a través de los medios. Fíjense, todo el mundo se olvidó del COVID ya. O sea, sabemos que está presente, pero ya los noticieros no hablan tanto de él, ya nadie revisa las cifras. Me acuerdo que en México, en Colombia se sigue haciendo, pero me acuerdo que en México todos los días decían, hubo no sé cuántas personas infectadas y no sé, por lo tanto el total hasta ahora es este. Bien, hubo tantas personas muertas y por lo tanto el total es este. Actualmente Profe, en México, esta conversación ya no la habíamos tenido. O sea, usted había dicho exactamente esto hace meses. No sé posiblemente, si tengo un déjà vu o no lo sé, cosas de la vida. no lo sé, Tienes un quizá. déjà vu, bebé, tienes un déjà vu. No, quizá. Lo que pasa es que la estoy trayendo a colación por la conferencia de hoy. Y en México ya, por ejemplo, ya no se hace eso, sino que ya, yo reviso todos los días las noticias mexicanas porque estoy medio obsesionado. Ya no se hace eso, sino que ya lo que se dice todos los días es, hubo tantos contagiados y hubo tantos muertos, y este es el número total de muertos. Ya no te dicen el número de contagiados totales del país. Tienes que buscarlo si quieres saber cuántos totales llevan. Y ellos no están interesados en aumentar el total. En un principio esa noticia era importante, cómo iban subiendo, pim, 1.000.000, 1.000, 10.000, 100.000, 11.000, 10.000, ya no. Algo debió pasar en los medios para que ya los medios no le den tanta importancia a cuánto es el número de contagiados totales, sino que le estén dando más prioridad al número de muertos. Debe ser el hecho de que ya se han dado cuenta que contagiarse no es sinónimo de morirse. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Voy a cerrar muy brevemente para cerrar el semestre, y eso no es tan relevante, solo dicen, ajá, unas veces, exacto. Aquí ha perdido relevancia. Después de que se acabe esto, sigue la generación post-COVID. Seguramente, Julio, seguramente se va a hablar de la generación que surgió después del COVID, porque como dicen muchos científicos, esto va a cambiar. Así como hay una generación después del 11 de septiembre, también va a existir una generación post-COVID. Esto va a cambiar. O sea, hemos adquirido costumbre de cuidarnos, de no tocar cosas, de llegar a lavarnos las manos. Muchos van a decir, todo yo la tenía. Estoy seguro de que va a cambiar un poquito. Van a cambiar realidades. A mí personalmente se me han quitado las ganas de comer en la calle. Bien. La clase pasada ya en la última, estuvimos hablando de la escuela de Frankfurt. Y bueno, antes de cerrar y decir esto, la invitación entonces es a no pierdan la oportunidad, cada vez que tengan la oportunidad de hablar de temas como
el COVID y cómo se relaciona con los medios, échenle mano porque es interesante y hay que hacerlo. Bien, la clase pasada hablamos de industria cultural, ya dijimos, por ejemplo, de la industria cultural, que nombra las explotaciones planificadas y sistemáticas de los bienes culturales con fines mercantiles, es decir, cómo se vende una cultura para que todos la consumamos y en el fondo perdamos un poco de nuestra cultura para rendirnos ante la industria cultural, pero que ese término actualmente ha cambiado y tiene más un carácter positivo. Aquí había una imagen, bueno, la democratización cultural en parte nos vende la idea de que todos tenemos acceso a las mismas cosas culturales y eso es un poco cierto porque todos podemos acceder a ciertas cosas y todos podemos ver la cultura, ¿no? Los medios nos permiten ver la cultura de todos, ¿no? Eso logran los medios. Ya no tenemos que pensar que, por ejemplo, que para ver, no sé, X contenido tenemos que ir a tal, perdón, ya no tenemos que pensar que el rock es exclusivo de los gringos, sino que ya nosotros podemos acceder a él a través de los medios y eso es una democratización. Ya no es como que nuestra cultura es nuestra y la de ellos es de ellos, sino que comenzamos a compartirla y estamos en un proceso de democratización. Todos tenemos acceso a todos. Así como democracia significa, implica tener todos la palabra, la democratización cultural significa tener acceso a la cultura. Pero ojo, no a cualquier cultura, sino a la cultura de la élite. Y todos tenemos acceso a la cultura de la élite, ¿no? Difícilmente van a haber documentales, bueno, documentales quizá, pero difícilmente van a haber novelas basadas en los indígenas del Amazonas, pero sí van a haber de pronto películas dedicadas a estrellas grandes del rock en los Estados Unidos que nosotros vamos a conocer. Como por ejemplo Freddie Mercury, que por cierto está cumpliendo hoy 24 años, de, 24 o 29, creo que 29 años de muerto, y que bueno, conocimos hace un par de años gracias a Queen. ¿Cómo? Él no murió en noviembre. Que si no fue en noviembre, o sea, 24 de noviembre. Estamos en noviembre. Ah, sí, sí. Disculpe, querido. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se ha pasado rápido, profe, disculpe. Ok. Está para en marzo todavía. Bien, entonces, a eso se refiere a la democratización cultural y pasándolo muy rápido, básicamente esto sería, esa democratización cultural llevaría a una estandarización cultural, ¿no? Los medios logran eso. Que Mickey Mouse lo conocen en Estados Unidos, pero también lo conocen en Colombia, también en Europa, Coca-Cola está por Rusia, y todo esto, somos un país donde todos estos fenómenos que vemos aquí están presentes en todo el mundo, y todo el mundo los conoce. Coca-Cola es un fenómeno definitivamente de estandarización cultural, es la bebida más popular del mundo. Es tan popular que es una de las bebidas más populares en Argentina. No sé si lo que hacen es mate, no me acuerdo qué es lo que hacen con el Fernet con coca, hacen en Argentina. Es una bebida súper popular. Estaba viendo películas de un director argentino hace como 2 meses. No, mentiras, antes de entrar de vacaciones, a mitad de año. Vaya, el tiempo se ha ido rápido. Siento que fue hace un mes que vi esas películas. Eso fue a mitad de año. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, esos argentinos sí toman Coca-Cola. En todas las escenas sale una pinche Coca-Cola. Me puse a averiguar y es que ellos tienen una bebida que es Fernet con coca. Por cierto, hay una canción que se llama así. Y es muy popular beberla a diario. Entonces se logró que un producto que tiene menos de 100, que tiene aproximadamente 130, 131 años, si no estoy mal, y que es gringo, lograra penetrar hasta un país como Argentina y se convirtiera en un elemento cultural importante. Ahora, no lo dejemos solo en eso. Hablemos de la pizza, de cómo logró invadir los Estados Unidos y de ahí se expandió al mundo, ¿no? Hablemos de cómo la pasta sale de Italia e invade al mundo. ¿Comíamos nosotros pasta hace 200 años? Yo lo dudo. Eso es una estandarización cultural. Cuando algo de un país o algo de una cultura sale y se expande a través de todo. Eso no es difícil, la pasta no nos llegó a nosotros por los medios, pero sin duda alguna los medios se han ayudado a que otros productos nos lleguen. Nos provoca la Coca-Cola porque la vemos fría por la televisión. Conocemos a Mickey gracias a las películas y los dibujos animados. Sabemos de la Visa o del American Express precisamente por publicidad y porque los bancos hacen convenios, lo vemos en la publicidad y entonces vamos al banco y la solicitamos, ¿no? Básicamente eso es la estandarización cultural. Aquí viéndolo de una manera muy rápida y muy laxa para ir cerrando. Democratización cultural
es ese proceso en el que se supone todos accedemos a la misma cultura, pero siempre es la cultura de la élite, y a lo que todos accedemos a esa cultura de la élite, a esa misma cultura para todos, de alguna manera nos estandarizamos, ¿no? Es como si una blusita, una camisa se pusiera de moda, y todo el mundo la quiere, y todo el mundo le comienza a gustar, yo comienzo a regalarla a todo el mundo, ahí nos democratizamos culturalmente, porque todos la tenemos, y a la vez nos estandarizamos, todos somos iguales, todos tenemos lo mismo, todos tenemos la misma camiseta. Eso pasa con la cultura, ¿no? Y los de la escuela de Frankfurt cuestionaban un poco eso porque consideraban que pues eso en parte mitigaba las otras culturas, excluía las otras culturas. El señor Walter Benjamin, perteneciente también a la escuela de Frankfurt, él sabía eso, pero él tenía otra percepción de ese hecho. Él consideraba que eso no era malo, que al contrario, eso nos daba a todos acceso a la misma información. O sea, todos tenemos el permiso, ya no se trata de que X marca la van a tener tal persona, sino de que ya nosotros podemos tenerla acá. Ya no se trata de que la Coca-Cola es un producto solamente norteamericano, sino que también es un producto que podemos tener acá. Y para él esa democratización no era mala, al contrario, era buena, ¿no? Porque todos podemos tener acceso a diferentes aspectos. La reproducción masiva de la cultura, es decir, la cultura como una sola, era liberadora y democratizada, ¿sí? Lo malo era que él creía que al tener todos acceso a la misma cultura a través de los medios, todos íbamos a ser igual de críticos, igual de pensantes, igual de capaces de mirar las cosas de la misma manera, y de esa manera todos podíamos criticar en manada, ¿no? Como que si todos vemos noticias, todos estamos viendo noticias Caracol ahora mismo, todos estamos criticando de la misma manera, y todos estamos haciendo el mismo análisis, y todos nos revolucionamos. Y esa idea no es tan cierta. Ahí es donde está su falla. La idea de que todos tengamos acceso y de que eso es democrático es cierta, pero no es verdad que porque haya democracia significa que todos vamos a poder protestar. ¿Sí está claro? ¿Dudas, jovenzuelos? Sí, profe. Ok, vale. Bien. Luego de eso surge un nuevo movimiento, que lo voy a mencionar, voy a pasar a las diapositivas, aunque eso está en el texto y hice un resumen. Wow, qué montón de cosas escribí aquí, qué montón de porquería. Surge un nuevo grupo, o un nuevo planteamiento que vendría a ser la escuela de Birmingham, y que básicamente tiene una postura muy similar. La postura es muy similar. Nos reprimen, nos imprimen la cultura. Y eso es lo que de alguna manera se propone en la escuela de Birmingham. Nos reprimen y nos inyectan la cultura, por decirlo de alguna manera. Quieren que seamos de una cultura muy particular y nos inyectan esta cultura dominante. Hay diferentes precursores, no nos vamos a detener en eso, pero dos cosas que hay que tener en cuenta de la escuela de Birmingham es que se considera que los medios lo que hacen es mantener el status quo, es decir, los medios nos dicen qué tenemos que hacer, eso ya lo habíamos visto antes, pero también olvidan las culturas diferentes. Y eso es algo que en Frankfurt no se había dicho mucho. Entonces, esta escuela lo que viene a hacer es estudiar esas culturas alternas, ¿no? Estudiar esa cultura que no sale en televisión. Por ejemplo, la cultura de los guetos en los Estados Unidos, que también los hay acá, no está presente en los medios de televisión de los años 50. O sea, eso no sale. Esa cultura se considera suburbana. Esa cultura se deja de lado. Y esta escuela lo que intenta de alguna manera es proponer que no se estudie solamente la cultura hegemónica, es decir, no solamente la cultura dominante, sino que hay que estudiar la contracultura y la subcultura, ¿sí? Que son estas culturas que no son las dominantes. La contracultura es un tipo de cultura que está en contra de la cultura dominante, y la subcultura no está en contra de nada, pero sin duda alguna es una cultura diferente a la cultura dominante. Y por cultura tenemos que entender comportamiento. No se trata de otra música o otras cosas, sino de otros comportamientos. Los guetos en los Estados Unidos son una subcultura de la cultura dominante en los Estados Unidos, de la misma manera en que aquí lo son. No me van a decir, por ejemplo, ustedes a mí,
que toda la vida la champeta en Cartagena fue prestigiosa. Eso es mentira. En los años 90 quizá eran apenas unos grupos, unas subculturas, ¿no? Y estos autores de este movimiento, que tenían un origen humilde, consideraban que esas culturas, que eran particularmente las de los grupos más bajos, tenían que ser estudiadas. Y tenía que motivarse e inspirar al cambio. Es decir, estudiar estas culturas, analizarlas y de alguna manera pedirles o intentar de que se revolucionaran contra el mundo. De ahí la imagen inicial de la presentación de este grupo, que es esta, y es luchar. Palabras de Hogarth, resistencia. Estudia la influencia de la cultura difundida entre la clase obrera por los modernos medios de comunicación. Señala que se tiende a sobreestimar la influencia de la industria cultural sobre las clases populares. Esto significa que la cultura obrera puede ofrecer algún tipo de resistencia frente a los medios masivos de comunicación. En la escuela de Frankfurt, al igual, una idea un poco similar a la de la aguja hipodérmica, se planteaba que los medios imponían su cultura y que nosotros asumíamos esa cultura. La escuela de Birmingham dice, sí, es verdad, los medios imponen la cultura, pero si la gente aprende, si la gente se estudia, puede ser resistente y no permitir que esas culturas dominantes nos dominen. Insisto, no es que tomar Coca-Cola sea malo, no es que ver Mickey Mouse sea malo. No, uno puede aceptar la otra cultura, pero no se puede perder la cultura propia, que es muchas veces lo que suele pasar, ¿no? Eso no debería perderse. Y en ese sentido es que la escuela de Birmingham propone que haya cierta resistencia que impida que esa cultura se pierda. ¿Dudas? Tenía una duda, pero se me olvidó. O sea, hablándose, se me olvidó por completo. Iba a decir lo que dije, no lo voy a interrumpir. Y ahora no me acuerdo. Bien, si la llegas a tener, la puedes escribir. La escuela de Birmingham es un tema más grande y nos hace falta, los 40 minutos que perdimos de alguna manera nos hace falta, y haber hablado un poco de la presentación de hoy también nos hace falta. Sin embargo, el próximo semestre, conmigo o sin mí, ustedes tendrán que ver epistemología y en algún momento dado el tema se podría tocar allá, ¿no? Entonces, queda incompleta la clase, lo dejamos hasta aquí, pues es una mala pasada, lo siento, pero por lo menos sí espero que lo que hayamos visto este semestre, aunque nos haya quedado faltando este tema particularmente que me interesaba, los demás no me importaban mucho, pero este sí que me interesaba, sí por lo menos espero que no haya sido mucho problema. Julio, no sé si levantaste la mano para hablar o si simplemente fue que se te fue el dedo y lo hundiste, en la manito. Dicho eso, no creo que aborde el tema de la escuela de Birmingham en el examen, sino como una o dos preguntas quizá, pero para eso son las diapositivas. Esas preguntas posiblemente van a salir de las diapositivas y tienen toda la posibilidad de preguntarme, una vez yo se las pase, de preguntarme, profesor, no sé qué quiere decir con esto. Para de pronto mirar un poco en ese quiz, para tener una idea, una noción, ¿no? Dicho eso, con eso estaríamos terminando y esto sería el semestre. Me gustaría que en los últimos 2 minutos, si alguien tiene una evaluación que hacer, yo sé que ya han hecho su evaluación allá en SAU, pero si alguien tiene alguna evaluación que hacer o algún comentario que decir, me lo digan. Pues Julio, se supone que quizá, no sabemos, me pueden echar, me puedo morir, no sé, pero se supone que yo podría darles epistemología el próximo semestre. Y metodología. A mí me toca la segunda parte de la clase de Clevis. Entonces yo tendría que darles esas dos. Si alguien tiene alguna crítica, alguna sugerencia, bienvenida sea. Si sirven, algunas las aplico, otras quizás no, porque quizás no las creo prudentes, pero en general sí intento aplicarlas, ¿no? Bueno, jóvenes, si no es más, nos vemos el próximo martes para el examen. No creo que haya que conectarse. Solo enviaría yo el link. Nos podemos conectar.
Me da risa porque investigué y vi un video sobre la escuela de Birmingham y pensé que se hablaría más. La verdad fue interesante. Yo quería que se hablara del señor Grams. Cosas que pasan. Lo siento, realmente me da un poco de vergüenza, pero pues ni modo. Y pues nada, la próxima semana sería el parcial. Yo lo comparto a partir de eh, lo comparto a partir de las 6 de la tarde y yo voy a estar conectado. Se pueden conectar o cada uno lo hace virtual con la condición de que a las 7:30 tiene que estar entregado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? El parcial es el próximo martes de 6 a 7:30. Ah, ok. Entonces yo lo voy a compartir por aquí, pero también por el grupo y también por Proyecto E. Profe, Si les una da pregunta. tiempo, si quieren entrar acá para estar acá conectados para hacer preguntas, no voy a responder preguntas por WhatsApp porque es más difícil. Pero si alguien quiere conectarse para hacer preguntas por acá, yo voy a estar conectado en esas 2 horas. Una cosita antes de irme. Sí, entiendo tu posición, Abril. Yo, de hecho, tenía una presentación más larga hecha para hablar de Birmingham y no se pudo. Entonces, sí, yo también estoy tan frustrado como tú. Te escucho, Yatser. Profe, la semana pasada usted dijo que iba, creo que fue usted en esta clase que dijo que iba a pasar las diapositivas, me las estoy esperando. Son las mismas, no te preocupes. Ya las paso, hoy sí las paso. Ok. Son las mismas, son las 2 clases pegadas porque seguí de largo. Por eso fue que no las pasé la clase pasada porque no había terminado de hacerlas. Y ya hoy las terminé. Pero bueno, no importa. No importa, las terminé, pero nadie las va a ver. Ok. Bueno, sí, espero que las vean. Yo sí. Yo ya las vi, bro. Creo que Así que usted ya no las había montado, yo la descargué. La diapositiva, no estaba hablando de las diapositivas que voy a mostrar. Sí, ¿ya yo las monté? ¿Sí? Sí, Ah, hace pues ya las rato. Sí, monté. yo lo descargué, eso está ahí hace rato. ¿A dónde, Eso era Abril? las ¿A 2 clases. dónde? Ah, bueno. Bueno, yo les había hecho unos cambios, pero no importa, no importa. Ahora incluí un par de cosas, pero no importa. En Dejémoslas que Proyecto están. E, profe. Supongo, sí. Ah, ok, listo, gracias. Sí, Gaby, eso está en proyecto. Yo había incluido unas cosas al final y aparte de eso, de hecho, a este señor no lo había metido, lo metí después y también incluí unas cosas al final. Pero no, o sea, como Birmingham igual no es tan importante, lo que dimos hoy fue como una repasada así muy vaga, no voy a matarme en eso, las que tienen están bien. Dudas, jovenzuelos. Si no hay dudas, fue un placer haberlos visto. Cuídense del COVID. Piensen en temas de teoría para sus trabajos de grado o piensen en cómo hacer trabajos. ¿Saben qué sería un buen proyecto que a alguien se le podría inventar? Cómo hacer videos documentales sobre teoría de la comunicación para que profesores aburridos como yo no den la clase, sino que se den mejor con videos súper chéveres que los estudiantes de comunicación aprecien más. Eso sería un excelente trabajo de documentación. Bueno, ya que lo menciona, yo tengo una recomendación para su canal de YouTube. Dime. O sea, yo digo que más, o sea, Dime. pero mi opinión Ajá, dime. es más fácil que usted escribiera en los Soy yo títulos que te del está video trabando. el nombre del video, porque teoría de aplicación Ese es el internet de tus vacos. fue muy frustrante buscar las clases y de qué trataba, así que yo digo que puede tener eso en cuenta. Lo que pasa, Abril, es que yo lo pensé en un momento dado, pero lo que pasa es que como tú te darás cuenta, a veces una clase continúa. Entonces, a veces hubo clases en las que teníamos un pedacito de un tema y un pedacito del otro. Entonces, imagínate que tú vayas a ver una clase y tú digas, uy, esta es la clase de la escuela de Frankfurt, y resulta que hay 2 y ves la que no es. Entonces, por eso yo lo que hago es ponerlo por fechas. Por lo menos les Que dejo no la se fecha para que repita sepan porque cuándo no lo lo hicieron. entendí. Ella lo que estaba diciendo es que es muy frustrante que ella vaya a ver un tema y no sepa ni cuál es la clase porque el título que puso fue algo como, el título que yo puse fue algo como Teoría de la Comunicación, 20 de noviembre de 2020, clase 15. Y entiendo que ella no sepa qué carajo hablé yo en esa clase. Lo entiendo, eso pasa, sí lo entiendo, pero no Ay, tengo... buen punto, Abril, porque a mí también me pasó lo mismo. Tuve que verme casi todos los videos para saber cuál era la clase que estaba buscando. Bueno, lo que podría hacer sería poner la fecha, todo lo que ponga hasta ahora, y poner por lo menos en la descripción, en esta clase hicimos esto y esto y esto, pero por lo menos en la descripción lo viera. Sí, está bien, Abril. Vale. Ojo, si seguimos en pandemia, ¿no? Porque si la próxima vez vamos presencial, pues ya ni modo, ya para qué. De una usted me enreda, pero bueno.
Pero los videos están organizados, dicen clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5.